Muy buenos días y muchas gracias a Andrea y a Pere por la invitación y el gusto de estar de nuevo compartiendo un panel con Pablo y con Erika. Entonces, justamente ahora Pablo ya planteó con detalle los marcos estratégicos, también las definiciones clave, y voy a retomar, digamos, esta presentación a partir de ese planteamiento, y un poco pensar en la actualidad, qué significa esto, cómo abordarlo y cómo operativizarlo. En realidad, la presentación va a tener como dos aspectos, una parte más de abordaje teórico-metodológico, como propuesta, y por otro lado, plantearles y compartirles alguna experiencia desde Uruguay, la que mencionaba Pere, que justamente estuvo premiada por la Convención Marco de Naciones Unidas, pero también algo más actual en términos de ciudades, y cómo en este mismo año todavía se está trabajando el tema, pero sí compartirles qué es lo que estamos haciendo en esta temática. Como Pablo decía, todo este marco estratégico internacional nos ha planteado algo que se venía ya gestando, que es vincular los distintos temas al desarrollo, ¿no? Y entre ellos la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en términos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y avanzar en la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de la resiliencia. A partir del marco de Sendai y de la serie de convenios y marcos y acuerdos posteriores, podríamos decir que hay un planteo que complejiza aún más el tema, y que, así como se ha presentado en el informe mundial sobre la reducción del riesgo de desastres, el GAR 2019, teóricamente habrían una serie de intersecciones en esa perspectiva de construir unas sociedades más resilientes, avanzar en los ODS, avanzar también en la prevención, con la compatibilización de una mirada integral del territorio y las comunidades a partir de todos estos marcos. Sin embargo, a la hora de operativizarlos, ya no es tan sencillo, no son esos círculos tan equivalentes e iguales, ni tampoco se intersectan tan claramente. Entonces nos gustaba como mostrar de que a veces las cosas ocurren en distintos planos y hace que tengamos que realizar esfuerzos y apelar a la innovación, de alguna manera a la creatividad, para pensar cómo todo esto que entendemos que debe cristalizar en una perspectiva integral, se traduce en políticas, en planes y programas que efectivamente tienen un correlato en el territorio. En ese sentido, traíamos esta propuesta de trabajar desde cada uno de los marcos que desde distintos campos se han creado, ¿no? Y por eso hablamos de los territorios interseccionales, un tema que venimos trabajando hace un tiempo, de pensar sobre todo desde el campo de los enfoques de género, en el que claramente se planteó que cuando aparecen discriminaciones, no actúan en forma aislada, sino que generan una experiencia distinta a partir de superponerse y de potenciarse de esa manera. En los temas del territorio y las comunidades, cuando pensamos en la vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres, aparece la posibilidad de pensarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, Pablo lo planteaba anteriormente, no es lo mismo las personas que emigran por unos motivos que por otros, no es lo mismo cuando en un territorio se asientan poblaciones que son desplazadas de los centros urbanos para, por ejemplo,
ubicarse en territorios en riesgo, pero que conocen ese territorio, a aquellos otros que son migrantes y por segunda migración tienen que llegar a ellos, o justamente de acuerdo a la composición de las familias, a cuestiones sociales, económicas, culturales, pero también a las características del territorio en sí, ¿no? Poder tener en cuenta justamente las características de las localizaciones, de las fortalezas que hubiesen otros aspectos. Este abordaje lo queríamos ejemplificar justamente en el trabajo que vinimos desarrollando en Uruguay desde hace muchos años, que se consolidó en lo que fue el Plan Nacional de Vivienda 2010-2014. En Uruguay, básicamente, el riesgo está centrado en algunas poblaciones y en algunas amenazas muy específicas, como la inundación y la sequía en los centros urbanos, dado que Uruguay particularmente tiene un grado de urbanización cercano al 97%, un valor altísimo, por lo cual la concentración del riesgo es en esos entornos, ¿no? En este gráfico les queríamos mostrar un poco para ubicarse el país y aquellas áreas en las que se producen inundaciones más recurrentes y con mayores afectaciones de población, y por lo tanto en esas áreas se centraron algunos planes de relocalización de poblaciones, por supuesto relocalizaciones consensuadas y planificadas de algunas características que permitieron adquirir alguna experiencia en entender cómo es que se producen estas intersecciones, como decíamos antes, ¿no? Entonces les traíamos algunos ejemplos de poblaciones muy distintas. Allí está el caso de Rivera, por ejemplo, que es exactamente en la frontera con Brasil, en ese norte que es de producción forestal, por ejemplo, entonces donde las opciones de relocalización estuvieron asociadas a esa cultura de influencia del norte, y donde en los medios de vida y en las tecnologías constructivas había una adaptación y un conocimiento de materiales como la madera. En Paysandú, como está hacia la izquierda de la pantalla, donde había un asentamiento irregular de larga data y uno de los más grandes del país, que no solamente tenía problemas de inundación, sino también, y volvemos al tema de esa interseccionalidad del territorio, sino problemas de contaminación y de generaciones en ese sitio, donde en realidad muchos de las personas que estaban allí eran familias que tenían como medio de vida de cuestiones vinculadas a precisamente estar cerca del agua, como ser ladrilleros artesanales, y por lo tanto fueron esas tecnologías que se utilizaron, y en Montevideo, que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene muchísimas capas de información para poder tomar decisiones en el territorio, y entre ellas la de alcanzar el consenso de las poblaciones que requieren ser relocalizadas, ¿no? Entonces, en este caso lo que les estamos mostrando es como la propuesta de categorización del suelo a partir de los estudios que se realizan, donde en realidad aparece como una primer idea de que aquellas que están en rojo evidentemente son las que tienen inundaciones más recurrentes y donde no podría asentarse población con unos niveles de seguridad básicos al menos, y las que están en amarillo y anaranjado en realidad requieren de otras capas para tomar la decisión, ya que podrían adaptarse viviendas o podrían tener que ver con algunas tecnologías de construcción, con las redes sociales, etcétera, y el grado de consolidación al que están, digamos, en el que está cada uno de esos predios, y bueno, y ahí se inician unos procesos, son largos procesos en los que, como les decía, hay parte del trabajo que se realiza en conjunto con las personas, son procesos que demoran entre 2 y 8 años, les diría, pero como voy a tratar de ir medio
brevemente para poder seguir analizando, pero lo que sí les quiero decir es que justamente siempre está presente esa perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género, el empoderamiento de las personas, en las cuales, como les decía antes, para tener nuevos medios de vida y generar saberes que les permitan entonces reinsertarse, porque se tratan de procesos de inclusión e integración. En este caso les estoy mostrando las viviendas de madera de Rivera. Y bueno, ese fue un largo proceso. Al principio les mostraba la valija, qué es lo que uno lleva en la valija cuando hay un desplazamiento, aunque sea, como en estos casos, una micromigración voluntaria. Bueno, en este caso es una familia en el norte del país, en Rivera, y solo les quería mostrar que ese rosal es lo único que ellos se llevaron de su lugar de origen, porque fue lo único que para esa familia hacía referencia a la vida y a una esperanza y a un futuro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que además de capacidades, medios de vida y todo eso que estábamos hablando, y el tener una vivienda, también hay un mundo afectivo, simbólico, emocional asociado a cada uno de los lugares para entender cuál es la identidad en el territorio. En ese sentido, quería entonces seguir un poco y plantearles algunos desafíos actuales y cómo seguir conjugando esas agendas de las que hablábamos anteriormente. Montevideo, como ustedes ven, está allí al sur. En Montevideo y el área metropolitana se concentra el 66% de la población del país, y es un territorio atravesado por distintas cuencas, que muchas han tenido un trabajo realizado en el territorio de muchos años, pero aún hay desafíos pendientes. Y les voy a plantear este gran desafío que hay en la zona oeste del departamento, en lo que se llama la cuenca del arroyo Pantanoso, que es la que hoy concentra la gran mayoría de las problemáticas en Montevideo, desde la exclusión, temas vinculados que justamente se conjugan con estos, al trabajo con los residuos, donde en realidad las problemáticas ambientales variadas se conjugan con los temas de riesgo por inundación en los bordes del arroyo. Como ven, es un largo un arroyo que atraviesa áreas muy diferentes del departamento, y esto que no se ve muy claramente, pero lo único que quería referir es que justamente en este año se ha estado haciendo todo un trabajo de pensar el territorio desde estas perspectivas, de avanzar en ese enfoque multiamenaza a través de un proyecto que es un plan de adaptación en ciudades e infraestructuras, que es el NAP Ciudades, desarrollado desde el Ministerio de Vivienda en conjunto con la Intendencia de Montevideo, en el cual se han ensayado distintas formas de llegar a un índice de riesgo climático que pudiera de alguna manera catalizar este enfoque multiamenaza y tener en cuenta distintas capas de información, que no pretendo que las vean, sino en este caso decir que hay temas desde los niveles de pobreza, digamos, temas demográficos, desde etarios, temas de género, temas de trabajo, temas también que tienen que ver con los niveles de asociación y participación de las comunidades, para poder entonces llegar a un índice real de riesgo y poder también tener una mirada prospectiva, que de eso se trata, digamos, de poder imaginar el Montevideo futuro, pero conociendo qué pasaría si no hacemos nada hoy para hacia el año 2044, como está ahí, o 2099. En ese sentido, para poder entender la complejidad que esto tiene en el abordaje, se hizo también un trabajo de propuestas específicas para la relocalización de las familias ubicadas en el arroyo Pantanoso, con riesgo de inundación y otros riesgos ambientales, que implica en términos
de un mapa de actores, ¿no? Y bueno, estos son como algunos primeros resultados de cómo esto funciona en términos de círculos que se interconectan entre sí y que si avanzamos hacia una solución sustentable, deben tenerse en cuenta en todos los casos, ¿no? Quiero comentar también que en el caso del arroyo pantanoso, como mencionaba al principio, no solamente hay población local, podríamos decir, otra que ha sido expulsada por el mercado de suelos, pero que habitaba en las áreas centrales de Montevideo, pero hay un flujo importante también de migrantes que llegaron al país, trataron de asentarse en las áreas centrales, no pudieron sostener toda esa situación por distintos motivos, entre ellos básicamente los motivos económicos, no los legales, porque diría que Uruguay es un país que tiene condiciones de integración de las personas como con bastante facilidad, pero no lo han podido sostener desde el punto de vista económico, han estado en pensiones o en otro tipo de alojamientos y terminan expulsados a estas mismas áreas con un bagaje cultural y una experiencia y una trayectoria doblemente impactada, por lo cual, bueno, lo que quiero reflejar un poquito en esto, que tiene por un lado hacia la derecha y abajo, lo que específicamente compete al hábitat, pero que en realidad no puede dejar de relacionarse, si avanzamos hacia una perspectiva de desarrollo sostenible, con la movilidad, como hablábamos, como mencionaba Pablo, a veces trasladarse a un lugar de trabajo implica también tomar decisiones acerca del hábitat, ¿no? Entonces, el desarrollo ambiental y la movilidad, el desarrollo económico y las posibilidades de generar activaciones en los sitios para poder dar otras opciones de trabajo, fortalecer la educación y capacitación, pero también el espacio público y todo lo que tiene que ver con lo recreativo y con el fortalecimiento ciudadano, porque no se trata de pensar en una integración a partir exclusivamente de una familia, sino cómo construir un colectivo que continuamente está cambiando, como son nuestras sociedades, con los aluviones, como decíamos, internos y también de migraciones internacionales. En ese sentido, acá hay como un foco puesto con más detalle en algunos aspectos que invoca la relocalización, que requieren, como decíamos, de estrategias variadas. No pueden haber no alcanza con generar soluciones habitacionales de una o dos tipologías, de unas características, sino de conocer a fondo en lo que sería un traje a medida, por decirlo de alguna manera, para poder conjugar soluciones diversas, variadas, que tengan en cuenta las propias elecciones de las personas, que construyan trayectorias entre sí con otros y que de alguna manera vayan fortaleciendo la trama. Entre algunas de esas soluciones que les quería mencionar, que se ha estado trabajando muy particularmente para poder, por un lado, generar soluciones para los migrantes en las áreas centrales o también en las áreas relocalizadas, les quería mencionar lo que se llama el programa Fincas, que es un programa de Montevideo en el cual se han recuperado construcciones abandonadas, muchas veces con valores patrimoniales, para que en ellas se generen soluciones de vivienda y usos cívicos compatibles, y entonces puedan tener actividades productivas, educativas, económicas y también sociales en los mismos espacios, para que sean espacios de interacción y generen la posibilidad de establecerse en un sitio. Entendemos que la migración, digamos, Pablo fue muy claro en expresar justamente cómo multifactorialmente se produce el riesgo y el desplazamiento o la migración o cada una de las características de las personas que finalmente
van de un lugar a otro, pero el otro aspecto que es muy importante justamente es cómo hacer para generar estos dispositivos de recepción de las personas para no condenarlas finalmente a una nueva vulnerabilidad, y que ese riesgo del que finalmente estaban intentando salir, más allá de que fuera un hecho consciente o no, como decían anteriormente, pueden haber sido razones económicas, pero finalmente hay otras que son asociadas al empobrecimiento de los medios de vida, vinculados a factores ambientales o climáticos, pero que vuelvan a estar en nuevas condiciones de vulnerabilidad que otra vez los expongan al riesgo. Ese es el otro lado, hay que verlo de esa manera bilateral, pero lo que sí nos gusta verlo también, que no solamente desde esas vulnerabilidades, sino de las capacidades. En América Latina somos sociedades en las que nos hemos constituido a partir, como decíamos, de esos aluviones migratorios por distintos motivos, y se han continuamente enriquecido de los saberes, capacidades, experiencias y voluntades de los migrantes, por lo cual ese enfoque es el que nos parece necesario para construir no solamente una perspectiva del riesgo, sino una perspectiva de resiliencia que aporte a darle mucho más densidad a lo que cada una de nuestras sociedades hoy tiene a partir de las experiencias y trayectorias que estas poblaciones traen, y bueno, y generar hacia el futuro sociedades, como decía, más resilientes, constructoras de nuevas capacidades.